Bienvenidos a Reflejo Universitario en el último especial de verano. Ya en unos días más estarán incorporando a sus labores todos los estudiantes de las preparatorias y licenciaturas de nuestra universidad. Y el día de hoy nos acompaña en el set la doctora Eugenia Iturriaga Acevedo, investigadora de la Facultad de Ciencias Antropológicas y autora de la investigación Las élites de la Ciudad Blanca, racismo, prácticas y discriminación étnica en la ciudad de Mérida, Yucatán. Sin duda un trabajo muy revelador que ha sido reconocido con el premio Fray Bernardino de Sahagún, que otorga Lina a la mejor tesis doctoral de antropología y etnología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para empezar a contextualizarnos, ¿qué es el racismo? Bueno, el racismo es caracterizar a un grupo humano por su aspecto físico y establecer una asociación con este aspecto físico con características morales o con características intelectuales. Y a esa asociación de características morales y intelectuales establecer algún tipo de práctica discriminatoria. ¿En México hay racismo? Sí, en México es como un tema tabú, o hasta hace poco tiempo era un tema tabú. Se pensaba que en México no había racismo, que el racismo lo tenían únicamente nuestro país vecino en Estados Unidos, porque tenían una gran presencia de población negra y como que había la idea que el racismo era únicamente hacia la población afrodescendiente. Y había la idea también de que en México no había población afro, cosa que tampoco es correcta. Sin embargo, el racismo en México se ha centrado básicamente hacia la población indígena. Yo muchas veces, cuando quiero explicarle a mis estudiantes qué es el racismo en México, tomo de ejemplo, hace unos años hubo todo un escándalo en los medios porque en la ciudad de Guadalajara, en algún semáforo había una niña rubia pidiendo dinero en las calles y hubo todo un escándalo. Llamaron al DIF y dijeron que qué barbaridad, que seguramente habían secuestrado a esa pobre chiquita y que la tenían pidiendo limosna en las calles. Se hizo una averiguación de qué sucedía con esta niña y bueno, era la hija de una señora que normalmente pedía y vendía cosas en las esquinas de las calles de Guadalajara, que tuvo una hija con un alemán y la niña era güera y muy blanca y sus hermanitos pues eran morenos. En este caso se recibieron cartas al DIF diciendo que era un crimen tener a esa niña en la calle, se recibieron peticiones de adopción, que adoptaban a la niña, pero cómo era posible que estuviera en las calles, cuando hay miles de niños en todo el país pidiendo dinero y ninguno de ellos había suscitado esta indignación. Entonces un niño blanco, rubio, no puede pedir dinero en las calles, mientras que un niño moreno sí lo puede hacer y no hay ningún problema y no alarma a nadie, ¿no? Eso es racismo, ¿no? Doctora, en uno de los capítulos de su investigación aborda las prácticas que realizan los jóvenes en los lugares que frecuentan. Sí, ese es uno de los capítulos, a mí me parece un capítulo divertido. Yo estaba buscando un espacio donde estuviera permitida la discriminación y donde los jóvenes me pudieran hablar de esa discriminación sin pensar, no, lo que estoy diciendo es inapropiado, porque muchas veces cuidamos lo que decimos, ¿no? Por más que sí tengamos conductas discriminatorias, cuidamos lo que decimos. Entonces dije, bueno, ¿dónde sí está permitida la discriminación y dónde es bien vista la discriminación? En los antros. Entonces hice un estudio, parte de ese capítulo habla sobre el estudio en 3 discotecas, que en ese momento eran las 3 discotecas de super moda. Entonces lo que hice fue ir a las discotecas como buena antropóloga, trabajo de campo, un poco raro porque era trabajo de campo por las noches y muy arregladas con las 2 jóvenes antropólogas que hice el trabajo, que me acompañaron a hacer esta parte del trabajo de campo. Y lo que nos dimos cuenta, que no teníamos mucha idea, es que nosotros creíamos que esas 3 discotecas eran las discotecas donde iba la clase media alta y era nada más con decir voy a tal discoteca, era ya
como que pertenecías a cierto grupo. Y nos dimos cuenta que no, que dentro de las 3 discotecas también había los días, ¿no? Entonces, la discoteca, la más buena, se iba los sábados, y los viernes, estos niños iban los viernes a otra discoteca. Entonces, cuando te preguntaban ¿a qué disco vas?, tú tenías que decir a la disco y el día, porque si ibas el sábado, entonces sí eras del grupo, pero si ibas a esa discoteca en viernes, entonces ya eras gente del montón, como decían ellos, gente de relleno. Bueno, pues doctora, aquí la voy a tener que interrumpir para irnos a un corte comercial, pero regresamos con las prácticas del racismo en nuestro estado. Volvemos. Estamos de vuelta en Reflejo Universitario practicando con la doctora Eugenia Iturriaga acerca del racismo y la discriminación en nuestro estado. Bueno, doctora, ¿nos puede platicar en el caso específico de Yucatán cómo se dan estas prácticas? Pues bueno, en el caso de Yucatán, el racismo se concentra básicamente en la población maya, más bien hacia la población maya. Okay. Nos platicaba acerca de una de las herramientas metodológicas que utiliza, que es la fotointerpretación. Pues ahí fue bien interesante, en esta investigación efectivamente utilicé la técnica de fotointerpretación, que consistía en mostrarle a un grupo de jóvenes distintos tipos de fotografías. Entonces trabajé con jóvenes de tercero de preparatoria, de escuelas ubicadas en el norte de la ciudad. Mi tesis es sobre las élites de Mérida, entonces trabajé con jóvenes que viven en el sector norte de la ciudad, que sus escuelas están en el norte, y entré a una de sus clases y les mostraba yo distintas fotografías. Entonces, una de ellas era la de un hombre joven, blanco, con el pelo rubio y los ojos verdes, y les pedía yo que me dijeran cómo se llamaba, dónde vivía y un poco la historia de su vida. Después les mostraba también la foto de un hombre moreno, la foto de digamos, de una mujer en hipil con su nieto abrazados de una casa maya en la parte de atrás, se veía en la fotografía, y les pedía que me dijeran cómo se llamaba y a qué se dedicaban y cómo pasaban sus ratos libres. Entonces, bueno, también de una mujer blanca. En el caso de la mujer blanca y el chico blanco, eran personas exitosas que habían estudiado una carrera universitaria. Él era arquitecto o ingeniero, se había casado, tenía 3 hijos y tenía una vida así como llena de lujos. En el caso de la señora también tenía hijos, daba clases de catecismo y en las tardes veía a sus hijos y su vida era realmente sin ningún problema. En el caso del hombre, en el hombre moreno, ahí era una fotografía donde era un hombre con un pelo un poco despeinado y ahí había como distintas interpretaciones. Unos decían, no, ese es un barrendero, es un pordiosero, y otros decían, no, es un intelectual, mira, tiene la camisa muy limpia, ya es de lino, no ha de ser un intelectual. Otros decían, ay, sí, pero un intelectual traumado, ve nada más la cara, tan. Y después la siguiente fotografía era, al muchacho le decían que él bebía todos los fines de semana, que su diversión era pasársela borracho en la plaza del pueblo, que trabajaba en una ferretería, y la señora que lavaba, que planchaba, que trabajaba en el servicio doméstico en Mérida, que era una muy buena persona, que tenía muchísimos hijos y que todos sus hijos eran buenos para nada, ¿no? Entonces esas eran las representaciones y después yo les decía quiénes eran quiénes eran en realidad los personajes. Y bueno, cuando se enteraban quiénes eran los personajes, su visión cambiaba un poco. En el caso del hombre moreno, decidí utilizar la fotografía de Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño. Y entonces decían, ven cómo era intelectual, y otros decían, ay, pues no parece, ¿no? Pero entonces unos ya se quedaban callados, pero aquí fue curioso, y volviendo a las cuestiones que pasan en Yucatán
la población maya tiene apellidos mayas y a este personaje que no tenía cara de maya yucateco siempre le atribuyeron apellidos mayas, que era como la manera de catalogarlo como una persona de escasos recursos. Sin embargo, decían que había nacido en Tlaxcala, en el Estado de México, pero siempre le ponían apellidos mayas. Y este tipo de estigmas son los estigmas que carga una población maya y que muchas veces muchas veces los cambian inclusive por no tener que cargar ese estigma en una sociedad donde los ve mal, donde es una sociedad donde cree que hay apellidos buenos y malos, ¿no? Y por supuesto los malos son los apellidos mayas. Claro, y con base a todo esto, una conclusión, un mensaje final que le pudiera dar a la sociedad, a las personas que no ven acerca del racismo. Del racismo, pues no, yo creo que el racismo es algo en lo que hay que trabajar, que se tiene que hacer consciente, que no podemos ser una sociedad que siga negando que existe el racismo. No podemos ser una sociedad donde se alabe a la cultura maya pasada y estemos en todos los eventos turísticos, como vengan, conozcan Yucatán y la cultura maya, y al maya contemporáneo despreciar la lengua. Yo creo que hay mucho que trabajar y que tendríamos que empezar por aceptar que vivimos en un país racista y vivimos en un estado donde el racismo está presente. No, pues muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Sin duda, gracias por la invitación. Muy valiosa, muy importante, que nos hace pues a nosotros mismos plantearnos, ver nuestras actitudes, y muy importante para todos los que nos ven, cuidar lo que hacemos, apreciar más nuestra cultura, valorarla para no practicar y fomentar el racismo en nosotros mismos y en nuestras personas cercanas. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más aquí en Reflejo Universitario. Volvemos. Ya estamos de regreso en Reflejo Universitario. Qué bueno que siguen con nosotros en nuestro último programa especial de verano. Ya escuchamos esta interesantísima investigación en torno al racismo en nuestra ciudad y en el estado en general. Y ahora vamos a hablar de una actividad deportiva, una disciplina que se ha venido difundiendo poco a poco y que cada vez tiene más presencia, no solamente en nuestro país, sino también en Mérida. Hablamos del fútbol americano, un deporte que ha sido totalmente rentable por excelencia, una de las ligas más poderosas, la NFL, y nosotros quisimos preparar esto para invitarlos a quienes así lo decidan a practicar este deporte y también para tener un poco más clara las reglas, el funcionamiento y la dinámica que tiene este apasionante deporte. Vamos a ver el reportaje acerca del fútbol americano. Las estrategias complejas y un intenso juego físico son las características principales del fútbol americano, un deporte con más de 100 años de historia que nació en los Estados Unidos como una evolución del rugby. En 1920 se jugó por primera vez un partido profesional con el surgimiento de la National Football League, la NFL, y en nuestro país es ya el quinto deporte más practicado. Hoy conoceremos un poco más sobre sus reglas y formas de juego en la modalidad arena. La modalidad arena se juega en un campo con una longitud de 50 yardas y los equipos se integran por 8 jugadores. Esto hace necesario un esfuerzo mayor y produce un juego más físico y lleno de contacto. Es más agresiva, los golpes son más directos porque el campo es mucho más pequeño. Es 50 yardas más pequeño, incluyendo sus zonas de anotación. Entonces el contacto es directo, o sea, ahí no te escapas del golpeo, en ninguna posición. Son 8 jugadores por cada equipo, ofensa contra defensa. Las reglas básicas de la modalidad arena son iguales a las del fútbol americano convencional. El objetivo es trasladar el balón hasta la zona de anotación del rival, corriendo o lanzando un pase hacia algún jugador ofensivo. El juego se inicia con una patada de kick-off y el equipo que recibe el balón asume la ofensiva. Ambas escuadras se forman en la línea de grupo de golpeo.
Cada jugada inicia cuando el balón se pone en movimiento y concluye cuando cae al piso en un intento de pase o cuando se derriba o taclea al ofensivo que tiene el balón. La ofensiva debe avanzar al menos 10 yardas, en no más de 4 downs u oportunidades. El avance que consigue en cada intento se acumula y al superar esas 10 yardas consigue un primero y 10. Es decir, otras 4 oportunidades para avanzar las siguientes 10 yardas hasta llevar al balón a la zona de anotación. En caso de no conseguirlo, entregará el balón al rival que pasará a la ofensiva. Si hay un puesto clave en el trabajo de la ofensiva es el del quarterback o mariscal de campo. Es el jugador que encabeza el ataque, elige las jugadas y lanza los pases. El trabajo más difícil del quarterback yo creo que es la lectura, a la hora de pararte ya a la hora de la línea, a la hora de pararte a la hora de la jugada. El quarterback tiene que voltear a ver a la defensa para ver en dónde está el hueco para poder atacar ese hueco. Por si fuera poco, enfrenta a 8 jugadores dispuestos a hacer polvo a quien intenten traspasar su línea defensiva. Ahí es donde el juego se gana o se pierde con la fuerza, el golpeo y los bloqueos. Lo básico del juego es los bloqueos, ¿sí? Los linieros ofensivos realizan bloqueos hacia la defensa, que la defensa es la que trata de no permitir que se avance el balón, ¿sí? Nosotros como ofensivos tenemos que hacer todo lo posible para que el balón llegue al otro lado del campo, lo que ya se considera como touchdown y que ya tiene un valor de 6 puntos. Cuando la ofensiva lleva el balón a la zona de anotación rival, se consigue un touchdown y la oportunidad de sumar 1 o 2 puntos extra, pateando el balón por en medio de los postes de la estructura metálica comúnmente llamada Y. Enseguida, el equipo que anotó debe patear para entregar el balón al rival y continuar con el juego. El partido se compone de 4 cuartos de 18 minutos y el reloj no se detiene salvo que los árbitros así lo requieran para aplicar un castigo o por la lesión de algún jugador. Los equipos solamente cuentan con 25 segundos para iniciar cada jugada, así que el tiempo también es un factor decisivo. El fútbol americano modalidad arena se practica en nuestra ciudad y uno de los equipos donde puedes vivir la experiencia son los Minotauros. Integrado por 40 jugadores de todas las edades, gente con mucha experiencia, veteranos de muchos años de jugar tanto Liga Mayor como jugando arena aquí en Yucatán, y muchos que han tenido la capacidad y tienen la dicha de haber sido campeones o hemos sido campeones. También hay mucha gente joven, así que los invitamos a que se sumen a este proyecto, en el cual ustedes encontrarán dentro de este deporte el espacio que ustedes necesitan para diversificarse. El fútbol americano requiere de una gran condición física y mucha concentración. Es un deporte que fomenta el compañerismo y el trabajo en equipo. Y una muy buena opción para activarte, exigirte al máximo y cuidar de tu salud. Bueno, pues ahí tienen toda la información sobre este deporte y también una opción con el equipo Minotauros para practicarlo. Y también, por supuesto, dentro de más o menos un mes estará arrancando ya la temporada regular de la NFL. Nosotros hasta aquí en este bloque vamos a una pausa y regresamos porque todavía hay más en este último programa especial de verano de Reflejo Universitario. Volvemos. Estamos de regreso en Reflejo Universitario en este último programa especial de verano y a continuación los dejaremos con un reportaje acerca de un arte marcial japonés. Así es, Brenda, ya platicábamos hace un ratito acerca del fútbol americano y esta es otra disciplina física, propiamente un arte marcial de origen japonés, es el kendo y también ya se practica en nuestra ciudad. Vamos a conocer en qué consiste y por supuesto también a dónde pueden acudir para ser parte de esta experiencia. La finalidad del kendo es mejorar como persona. El japonés cree que si te mejoras como persona, eso se refleja en la sociedad, a la vez se refleja en tu rendimiento escolar, en la familia, en la sociedad. En el kendo no combates o no compites contra los demás, sino contigo mismo. Yo cada vez que llego a la clase, lo mejor que quiero ser es mejor que yo. Pero ni mejor que tú, ni mejor que mi compañero, ni mejor que nadie, ¿no? O sea, es realmente una forma de vida el kendo.
Los samuráis fueron una cultura guerrera japonesa que dominó el arte del manejo de la espada. Desde tiempos antiguos, perfeccionaron su técnica y disciplina, e instalaron varias escuelas para progresar y seguir reproduciendo su arte. Actualmente, el kendo es considerado heredero directo de aquellas antiguas escuelas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el kendo dejó de practicarse debido a la ocupación de las fuerzas aliadas en Japón. Pero en 1952 resurgió el interés de la sociedad japonesa por el arte samurái y surgió la Federación de Kendo de todo Japón, que instauró de nuevo el kendo como un arte en el manejo de la espada. Kendo viene del japonés ken, espada, do, camino. Es el camino de la espada y es un arte marcial japonés que requiere mucha disciplina, tiene valores filosóficos, valores culturales y su práctica pues requiere muchos años, mucha voluntad y al final el resultado es el perfeccionamiento de la persona y pues su ayuda hacia la sociedad en ese aspecto. El uniforme y la armadura. Para practicar kendo requieres de manera inicial un shinai, que es la espada de bambú. Requieres con el tiempo y con la práctica lo que es la hakama, que es el pantalón que se usa, el keigogi, que es la camisola, y posteriormente con la práctica, ya que tienes tal vez 6 meses, ya empiezas a usar la armadura. En su conjunto la armadura se llama bogu. Por partes, la parte de abajo que parece un faldón que cubre las partes nobles es un tare, el peto se llama do, los guantes se llaman kotes y se usa un casco que se llama men. Modos de combate y formación. Los puntos que se deben de anotar es el corte de la cabeza que se llama men, el corte de las manos que se llaman kote, el corte al torso que es do y un corte al cuello que se llama suki. El sistema en el que se avanza en el kendo, de aprendizaje en el kendo, comienza en los kyus. El practicante que inicia su primer día o la persona que llega el primer día, digamos que tiene un 7º kyu. Y a lo largo de su práctica con el tiempo se le van a ir haciendo exámenes y va a ir subiendo de grado de manera, pues digamos que decreciente, o sea, de un 7º kyu bajas a un 6º kyu, a un 5º kyu, a un 4º kyu, hasta llegar al primer kyu y de ahí haces el examen para primer dan, que es cuando realmente considera el japonés que empiezas a aprender el kendo. En el kendo te enseñan a cambiar un poco la mentalidad en cuanto a la forma de llevar la vida, ¿no? Normalmente decimos o acostumbramos dejar muchas cosas para el día siguiente. En el kendo, cuando lo vas entendiendo y lo vas practicando, te das cuenta de que si en el ejercicio no haces tu mayor esfuerzo, realmente no lo vas a aprovechar tal como es. El manejo de la espada heredado por los antiguos samurái es un arte que se ha expandido y ha empezado a cobrar relevancia en nuestro estado. Es por eso que el Club de Kendo de Yucatán hace una atenta invitación a todos los interesados, sin importar edad ni sexo, a sumarse a la práctica de este arte. Las prácticas se imparten los miércoles y viernes a partir de las 7 p.m. en el Centro Deportivo Universitario de la UADY. Pues como vimos en el reportaje, si están interesados en practicar esta disciplina, no duden en asistir en los horarios y días que ya se mencionaron al Centro Deportivo Universitario. Muy bien, pues con esto estamos llegando al cierre de nuestro programa y también, Brenda, al cierre de esta serie de programas especiales donde hemos tenido la presencia de algunos artistas, por supuesto también entrevistas, reportajes y el verano musical con las 3 bandas, el talento universitario que también se hizo presente aquí en Reflejo Universitario.
Claro, Andrés, pero antes de irnos, pues también queremos recordarles que nos pueden acompañar a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Ahí nos mantenemos en contacto y por lo pronto les decimos gracias por vernos, gracias por acompañarnos en este verano musical y por supuesto tenemos una cita la próxima semana con más aquí en Reflejo Universitario. Hasta entonces.